Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Apocalipsis 19, la batalla final. Bien, vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Decían: alabanza, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. 2. Porque verdaderos y justos son sus juicios, porque ha ejecutado juicios sobre la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus esclavos de la mano de ella. E inmediatamente, el 3, por segunda vez dijeron: alabanza, y el humo de ella sigue ascendiendo para siempre jamás. Bien, aquí en la introducción nos habla de una gran muchedumbre. ¿Quién es la gran muchedumbre que está en el cielo? ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, donde dice que los que venzan irán al paraíso de Dios? ¿Sí? Y luego en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, nos habla de esta gran muchedumbre que adoran y que están enfrente del trono de Dios. ¿De dónde salen estos? Salen de la gran tribulación. Muchos de ellos han sido aprobados, son justos, pero están en el cielo. ¿Qué hacen ahí? Adoran a Dios. Bien, pero también dan alabanza. No son de los 144,000, son los que han muerto y que han sido aprobados justos, que están esperando una resurrección. Sí, todo ese tipo de personas que han sido aprobados y murieron como justos, están ahí van a parar. Miren, ustedes pueden buscar más información en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, donde Jesús habla del rico y Lázaro. También cuando Jesús estaba colgado en la cruz con los dos maleantes, a uno de ellos le dice: verdaderamente estarás hoy conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Bien, vamos a continuar indagando un poco más de la gran muchedumbre. ¿Qué hacen ahí? Dice el versículo 5. También una voz salió del trono y dijo: alabanza a nuestro Dios, todos ustedes, sus esclavos que le temen, los pequeños y los grandes. Y luego el versículo 6. Y oí lo que era como la voz de una gran muchedumbre, y como un sonido de muchas aguas, y como un sonido de fuertes truenos, decían: alabanza, porque nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. 7. Regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 8. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. ¿A quién se refiere? Pues a los 144,000. Aquellos que han sido invitados a la boda del Cordero. Pueden haber sido invitados, llamados, escogidos, pero son los 144,000 que van a reinar junto con Jesús como reyes y sacerdotes. Dice el 9. Y él me dice: escribe, felices son los invitados
a la cena de las bodas del Cordero. Bien, hasta aquí entonces entendemos que se va a completar los 144,000, pero todavía falta un poquito para que estos 144,000 sean tomados de la tierra. Recuerden que los invitados o llamados o escogidos, para que tengan que subir al cielo, tienen que morir. No son raptados o arrancados de la tierra, no. Mueren en las grandes batallas, como la que vamos a ver a continuación. Sí, la batalla final. Bien, vamos al versículo 11. Aquí estamos en Apocalipsis capítulo 19, ahora el versículo 11. Y dice: y vi el cielo abierto, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga, y se ocupa en guerrear con justicia. 12. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. 13. Y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre, y el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. No confundir con el Logos, Juan capítulo 1, versículo 1. No es el Logos, es la palabra de Dios. Jesús es la luz, no es el Logo. ¿Sí? Muchos se confunden. No es el Logos, es la palabra de Dios. Ahora el versículo 14. También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Sí? Y 15. Y de su boca sale una aguda espada larga para que hiera con ella las naciones y las pastoreará con vara de hierro. También pisa el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso. 16. Y sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Vi también a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con voz fuerte y dijo a las aves, a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan acá, sean reunidas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes y las carnes de comandantes militares y las carnes de hombres fuertes y las carnes de caballos y de los que van sentados sobre ellos y las carnes de todos, de libres así como de esclavos, de pequeños y grandes. 19. Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué están alineados para la batalla final? Por un lado, Jesús en su caballo blanco, con su ejército, muy poderoso. Y además no está solo, también están los ángeles. Está Miguel, Gabriel, Uriel y otros ángeles que están ahí con él. No está solo. Y del otro lado, la bestia salvaje reunida con los reyes de la tierra. Están reunidos para la batalla. ¿Sí? Y todos, dice, van a pelear contra el que va sentado en el caballo y su ejército. Bien, vamos a ver por qué se reúnen para la batalla. Esto tiene que ver mucho con el capítulo 11 de Apocalipsis. Sobre todo en la parte que nos interesa es Apocalipsis 11, versículos 11 al 13. Dice: y después de los 3
días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaran. 12. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. Y dice el 13: y en aquel momento, en aquella hora, aquellos son llamados por el Dios de la tierra. Necesitan ver el video anterior de los dos testigos para que lo entiendan mejor. Y luego dice el versículo 13: y en aquella hora ocurrió un gran terremoto, y la 10ª parte de la tierra cayó, y 7,000 personas fueron desvividas. Una gran multitud de personas. Recuerden, 7 destrucción por 1,000, muchos desvividos en ese momento. ¿Sí? Bueno, hay un dato aquí. Los dos testigos del capítulo 11 son: uno es la bestia salvaje, que es hombre, que ya vimos que en el capítulo 16 de Apocalipsis dijimos que es un hombre, la bestia. Y el falso profeta. ¿Quiénes son? Altos mandatarios de los dos países más poderosos del mundo. Sí, son ellos, otra vez. Están aquí frente a Jesús, reunidos con los reyes de toda la tierra para pelear contra Jesús y su ejército. Sí, miren, ¿se acuerdan del capítulo 16, versículos 16 y 18? Dice: y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armegidó. Bueno, muchos lo pronuncian como Armagedón, pero ya vimos que es una mentira que fueron reunidos para la gran guerra de Dios. Eso dijo el falso profeta, pero era mentira. Los reunieron porque ahí se reunieron para llorar de llanto y lamento, porque perdieron la batalla. Recuerden que la bestia salvaje, que era pero no es, derrota a la bestia escarlata. Y después caen los dos testigos, el falso profeta y la bestia, caen, son derrotados. Pero cuando el Dios de la tierra los quiere volver a levantar, entonces ocurre el gran terremoto. Miren, dice el capítulo 16, versículo 18: y ocurrieron relámpagos y voces y truenos, y ocurrió un gran terremoto. ¿Qué es un terremoto aquí en el libro de Apocalipsis? Gente amotinada, gente levantada contra los gobiernos, contra los reyes de la tierra. Por eso aquí nos regresamos a Apocalipsis capítulo 19, el versículo 19 también dice: y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Sí, pero tiene un enlace todavía con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Vamos a Mateo 24. ¿Qué nos dice Mateo 24? Fíjense, esta guerra ya la contemplaba Jesús en el futuro. Miren, Mateo 24, 29 al 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación, o sea, cuando es destruida Babilonia la Grande, y van a el falso profeta y la bestia, hombre bestia, van a lamentarse allá al lugar de Armagedón, o Armagedón, el lugar de Armagedón. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Bien. Y entonces aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y 31, y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y reunirán a los escogidos ahí. ¿A quiénes escogidos? Ya dijimos quiénes, los 144,000. Los últimos que mueren en esa gran batalla son los últimos de los 144,000. Bien, entonces ahora analizamos la situación. En el capítulo 16 de Apocalipsis, cuando se derrama el séptimo tazón sobre el aire, ¿sí? Es la plaga, la última plaga se derrama sobre el aire. Tiene mucho que ver con lo que dice Jesús en cuanto que dice: en aquellos días el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Por qué? Porque ahora la guerra es en el cielo, lleno de cohetes, misiles y drones. Por eso se oscurece el cielo y el sol. La luz de la luna también se oscurece y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y les voy a decir algo terrible, sí, suena terrible. ¿Qué poder de los cielos puede sacudir la tierra? Dice, los poderes de los cielos serán sacudidos. Probablemente hasta explosiones nucleares. Sí, señores. Así de terrible va a ser aquella batalla donde aparece el ejército de Jesús en su caballo blanco y todos los reyes de la tierra reunidos al frente con la bestia, el hombre bestia y el falso profeta. Dice el versículo 30 del Mateo 24. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser la señal del Hijo del Hombre? Para que dice, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué puede ser? Quizás la señal del Hijo del Hombre sea el hongo nuclear. Sí, sí puede ser aquello. Recuerden que estos dos testigos, estos dos que salieron del patio y testificaron, ¿de qué testificaban? Del sionismo, de la imposición del sionismo en el Medio Oriente. Acuérdense el capítulo 16, cómo dice que el dragón, la bestia salvaje y el falso profeta reunieron a los reyes de la tierra para la gran guerra de Dios el Todopoderoso. Pero era mentira. Ellos aparentaban pelear o representar al Dios Todopoderoso, pero era falso. Cuando Jerusalén es destruida, ellos van a llorar y a lamentarse y son derribados. Luego aparece el Dios de la tierra, acuérdense de los dos testigos, y los vuelve a levantar y dicen, suban acá al cielo, los quiere volver a levantar. Pero en ese momento sucede la gran batalla que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Sí. Luego dice el versículo 20, aquí en Apocalipsis 19. Dice, fíjense lo que dice el versículo 20. Y la bestia salvaje fue prendida, y junto con ella el falso profeta, que ejecutó delante de ella las señales con las cuales se extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. Sí, todos aquellos reyes
que estuvieron de parte del lado de la bestia salvaje y de su imagen. ¿Qué es su imagen? Bueno, la imagen es el gobierno títere que pone la bestia salvaje en los países que conquista. ¿Se acuerdan cuando Roma conquistó Judea? Puso un gobierno títere, una imagen, y la imagen pide que adoren a la bestia salvaje y la bestia salvaje pide que adoren a la imagen. El gobierno títere lo ha hecho en muchos países, la potencia político-militar más poderosa del mundo, la nación policía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y esto es lo que va a pasar. La bestia salvaje va a ser prendida, el falso profeta va a ser prendido, apresados, ¿sí? O encarcelados, ¿sí? Y también la bestia salvaje político-militar, los reyes de la tierra, los que adoraron a esta imagen, ¿sí? Y estando todavía vivos, dice, ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Y dice el versículo 21, pero los demás de los muertos, que fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la espada que salía de su boca, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sí, va a ser una derrota terrible para la bestia salvaje, para el falso profeta y todos los reyes de la tierra que se reunieron con sus ejércitos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo blanco, y contra sus ejércitos. Sí, así termina la bestia salvaje, el falso profeta. Y luego dice el capítulo 20, versículos 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Se acuerdan del capítulo de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, de una estrella que cae del cielo y que descubrimos que era el arcángel Miguel que peleaba a favor de la bestia salvaje que era, pero no es, que derrotó a la bestia escarlata? ¿Sí? Aquel ángel, porque la estrella es un ángel, se le da la llave del abismo. Apocalipsis 9.1. Y aquí nos hace ver en el capítulo 20, versículo 1, que este mismo ángel desciende del cielo con la llave del abismo. Es el mismo. Y una gran cadena en su mano, y prende al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ata 1000 años. Bien, pues aquí termina este relato de la batalla final, donde Jesús, en su caballo blanco y su espada larga que sale de su boca y su ejército, derrota a la bestia salvaje, hombre bestia, y al falso profeta, a los dos testigos. Bien, pues aquí termina el relato de el capítulo 19, la batalla final. ¿Qué te pareció este relato? ¿Te gustó el relato? Un poco confuso, pero analízalo con calma, revisa los textos y te vas a enterar de cómo sucedió y por qué se llevó a cabo esta gran batalla, la batalla final. Bien, pues hay más cosas que podemos ver en el libro de Apocalipsis, analizarlas y relatarlas. Pero hasta aquí llegamos, ¿sí? Esto es un conjunto de 7 videos que explican las partes más importantes del libro Apocalipsis, ¿sí? Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta luego. Que la fuerza te acompañe.